sí, ¿verdad? Vale, genial. Bueno, pues nada, buena tarde, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, aquí me están comentando los colegas, qué bien, cuánta gente que hayáis hecho el esfuerzo de venir aquí a escuchar en estas jornadas literarias, así que gracias por formar parte de esto. Esta mesa donde vamos a hablar de música y literatura, que viene muy al pelo porque la doctora Diersen ya nos ha introducido en esa maravilla, ¿no? Comentabas, ¿no? Que ya Darwin se asombraba, ¿no? de que en esa puntada sin hilo de la naturaleza, donde todo está cocinado por algún motivo, sin embargo, esas capacidades artísticas como la de la música, ¿no? No se sabe por qué están ahí, ¿no? Seguramente pues el primer relato que nos contaron en nuestras vidas fue tal vez una nana, ¿no? Tal vez fue un relato cantado, musicado, ¿no? Nuestra madre, ¿no? Llevándonos al sueño a través del cuento y de la música, ¿no? Y de la misma forma la literatura, pues que está inevitablemente unida a la música desde el principio. La literatura oral nace rimada, los grandes relatos orales que luego se convierten en la primera literatura, como la Odisea, como sabemos, está dividida en cantos, es una literatura recitada por esos recitadores ciegos, por esos homerai que se apoyaban en el ritmo, en la cadencia musical para que la literatura, pues de alguna forma, agarrase, ¿no? dentro de nosotros. Bueno, y tenemos aquí a dos autores con dos libros, un ensayo crónica, pero que tiene mucho de narración, y una novela de Jordi Puntí. Se los presento a Jordi Puntí. Él es nacido en Manlleu. Su primer libro de relatos, Pell d'Armadillo, ya ganó el Premi Serrador. Jordi es muy fino en el relato, porque además, y es una opinión mía, sus relatos se entrelazan, ¿no? Es decir, es un relato pero que al final va creando, ¿no? Un poco como en la música, ¿no? Una nota con otra, una cadencia, ¿no? Son relatos siempre muy entrelazados. Novelista, por supuesto, Maletas perdudas, su debut, que, bueno, es una novela traducida, premiada. Él es colaborador en publicaciones como La Vens, El Periódico o El País, y también traductor del francés y del inglés. Traductor, por cierto, de Paul Auster. Confetti es el relato de un periodista que conoció épocas doradas de Hollywood, y en ese Hollywood dorado pues nos encontraremos a un personaje que seguramente ha formado parte de nuestra de la historia sentimental de los que tenemos ya algunos años, como fue Xavier Cugat, ese personaje que Jordi nos describe como encantador y despòtic, ¿no? Encantador y despótico. Jordi, benvingut, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Oye, un primer apunte, como traductor de Paul Auster, ese hombre con esa música del azar, no sé, haznos un flash de qué ha significado traducir a Paul Auster. Bueno, yo traduje dos libros suyos menores, un guión para una película que se llamaba Lulu on the Bridge, y luego un libro pequeño pero muy bonito que es Historia de mi máquina de escribir, sí, que es un libro que él escribió juntamente con, había un pintor amigo suyo que hacía cuadros de su máquina de escribir, y entonces él escribió un texto acompañándolo. Es cierto que había empezado a traducir también Leviatán, que es una novela que a mí me gustaba especialmente, pero luego no continué con la traducción porque tenía otros proyectos. Pero bueno, para mí ha sido un escritor durante muchos años esencial, muy importante. Creo que tenía una capacidad para combinar la abstracción europea de un Beckett con la novela negra americana, que lo ha hecho único realmente, ¿no? Sobre todo en los primeros libros. Los últimos no los he leído, la verdad. Me quedé un poco a medias, pero aún así me sigue pareciendo un escritor mayúsculo. Pues gracias, Jordi. Nos acompaña Jesús Luis Mantilla, santanderino, escritor, periodista en el diario El País. Antes lo comentamos desde el año 92. Muchas batallas dadas en la sección de cultura, en suplemento de cine, en El Espectador, en El País Semanal, en Babelia. Además, en este libro que acaba de publicar,
explicas con mucha gracia un poco incluso tu llegada, un poco casi de aterrizaje paracaidista, ¿no? en ese mundo de la música y de la ópera, en el cual ahora ya es un referente. He publicado novelas, algunas de ellas con vibraciones musicales, como Preludio, la historia del pianista León de Vega, obsesionado con Chopin. También ensayos de diverso tipo, tiene un ensayo gastronómico, es un premio Sensubi, titulado Gordo. También el ámbito musical tiene ensayos como Contar la música, donde recoge la experiencia de tantos años de cronista musical en el diario El País. Y ahora este nuevo libro, Divos, donde acomete la tarea de trazar un Olimpo de los dioses de la ópera, mostrándonos también su parte humana y además unos retratos que él lo deja claro desde el principio. No son fotografías estáticas, no son refritos de internet, él los ha conocido a todos, los ha tratado a todos con mejor y peor fortuna, como veremos en estas crónicas muy personales de Jesús. Y vemos ahí ese periodista que va a conocer a los grandes divos, que tiene algo un poco también del periodista de Jordi Puntí, que también va tras la estela de este Xavier Cugat, para empezar por el principio y para un poco ir con la sincronicidad, le pediría a Jesús que nos definiera un poco, que además lo haces muy bien en la introducción, pero para que se lo cuentes, ¿qué es un divo o cómo ves tú? Muchas gracias, Tony. Muchísimas gracias por la asistencia y nada, un lujo estar aquí con estos dos grandes. ¿Se oye? Perdón, no lo tienes conectado. ¿Se oye bien? No, yo voy a pasar. ¿Se oye bien o tengo que poner tono de cantante? Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. Sí, vale. sí. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo por estar acompañado de vosotros dos. El Divos, precisamente escribí eso para intentar escrutar o para intentar descubrir qué era un divo en el siglo XXI, que es una cuestión que a mí me ha fascinado desde que empecé a entrevistar cantantes de ópera y músicos también, ¿no? Yo creo que el divo hoy tiene una dimensión paradójica, fascinante, porque es aquella persona que se pone en un escenario y tú no puedes apartar la mirada de ella, porque tiene un carisma, desprende un aura y tiene un arte unido a unas capacidades físicas, una voz, un sentido musical que nos atrapa, que no todos los cantantes lo consiguen, por eso solo unos pocos son elegidos en eso. Sin embargo, tienen la paradoja de tener que ser dioses sobre un escenario, pero son radicalmente frágiles, son muy conscientes de su fragilidad, precisamente porque el músico lo que utiliza como instrumento es su cuerpo, es su voz, no es una cosa, un objeto que le acompaña y que en el fondo un objeto, un instrumento puede ser una tabla de salvación. Si su instrumento está dentro de su cuerpo, por eso su conciencia de fragilidad es extrema. Entonces, entre esa necesidad de demostrar que son especiales, que son divinos, y esa conciencia de fragilidad humana se mueven y se atormentan en una paradoja que realmente a muchos les vuelve... A todos les vuelven personajes muy especiales, pero a algunos los atormenta muchísimo y muchas veces les vence, ¿no? Jesús hace en su libro, pues es una gran panorámica de los grandes de la ópera, luego nos detendremos en alguno de ellos. Yo me preguntaba, ese Xavier Cugat que lleva la música latina a Estados Unidos, que tiene esa capacidad de persuasión, con luces y muchas sombras, ¿podemos decir que Xavier Cugat era un divo? No, yo creo que un divo no, justamente porque divo viene de divino, ¿no? Es tocado por los dioses, podríamos decir, ¿no? Y creo que Xavier Cugat no era así. Xavier Cugat era alguien tocado por sí mismo, digamos, y necesitaba digamos, podríamos decir que tenía este ascendente
un poco de divo, porque era esa persona que uno no lo miraba en el escenario, uno lo miraba cuando entraba en una sala. Y él necesitaba esto, necesitaba esta mirada constante, de estar siempre en el centro del foco. En este sentido sí era un poco divino, pero creo que el talento no era lo principal en su caso. El talento, esta cosa del cuerpo que decía Jesús, no era exactamente lo mismo. Tenía un talento, por supuesto, y lo supo aprovechar en muchos momentos de su vida de una forma importante, ¿no? Lo que tú decías, fue el introductor de los ritmos latinos en la música popular americana. Pero lo que yo he visto estudiándole y siguiendo un poco la trayectoria a través de entrevistas, trasciende la parte musical. Si él es conocido hoy en día, es por otras cosas. De hecho, cuando él empieza en Estados Unidos, en el año 33, empieza a tocar en el Waldorf Astoria, cada noche, inaugura el Waldorf Astoria, y ahí hay otro músico catalán que está tocando cada noche igual que él. No lo conoce nadie. Este señor se llamaba Enric Madriguera. Y era un compositor, igual que arreglista, tocaban canciones muy parecidas, pero tuvo una carrera, se quedó en Estados Unidos, se casó con la primera cantante que tuvo en la orquesta y ahí se quedó. Cugat se casó 5 veces, cambió de cantantes, volvió, o sea, tuvo toda una trayectoria que es lo que le convierte en un personaje público y de gran exposición. No es estrictamente la música, digamos. Me interesa muchísimo en el libro de Jordi una afirmación que hace al principio, que yo creo que va muy bien con el personaje en Confetti, que es una teoría realmente que mueve, y que yo creo que a los escritores, nosotros gran parte de nuestra vida nos tiramos en escudriñar eso, ¿no? Que es una afirmación científica, hacen los científicos, que el cerebro tiene una parte de agua importante, pero que él puede afirmar que los seres humanos tenemos un 40% de ficción. O sea, llevamos siempre encima un 40% de ficción. Que en el caso de Cugat es bastante más. Es una media, lo que hace es una media, sí. O sea, a lo mejor algunos de ustedes discretamente tienen un 10, pero eso se iguala con el 90% de Cugat, que era importante, y eso también me interesa muchísimo porque le pasaba lo mismo al Ben. Era una gran ficción, o sea, toda esa cosa de que llegó a América, Argentina, cuando era niño, que se había en un barco como de polizonte y tal, todo era mentira, ¿no? Pero la construcción de la leyenda, Bring the Legend, que decía John Ford, es muy importante, y en el caso de los divos también, ¿no? Pero los divos tienen hoy otro problema. Los divos del pasado no. Los divos del pasado han podido construir su propia leyenda. Incluso el propio Farinelli, que para mí es el primer divo castrado, que siglo XVIII se convierte en una leyenda, ¿no? Pero los divos de ahora tienen existe tanta transparencia en el mundo que es imposible que construyan su leyenda, con lo cual eso produce otra contradicción. Es mucho más difícil ser hoy un divo, construirse como un divo, porque el mundo en el que estamos viviendo ya sabe, como anuncia Jordi en su libro, que los seres humanos como media tenemos un 40% de ficción y que ya no nos la dan ya no nos la dan tanto con queso como nos la daban. Fíjate además que, curiosamente, ahora me has hecho pensar, Cugat, su primera gran mentira, digamos, que funda, sí, porque él era un gran mentiroso, ¿no? Inventaba una parte, este 40% nuestro, en su caso era un 80, igual un 70, vete a saber, pero su primera gran mentira tiene que ver con un divo, que es Caruso, porque él dice en sus memorias, que fueron mi punto de partida, luego yo leí las memorias, me di cuenta que en realidad aquello ya era una novela y yo tenía que escribir algo distinto. Mi primera intención era hacer una novela sobre Cugat. Sí, pero no, es que él ya ha hecho. Entonces, en sus memorias, él empieza diciendo, yo empecé a tocar el violín a los 6 años, a los 12 estaba en la Orquesta Nacional de La Habana, primer violín, esto es cierto, hay fotos, y cuando estaba ahí a los 15 años vino Caruso, Enrico Caruso,
y me dijo, eres demasiado bueno para quedarte en La Habana, ven a Nueva York que yo te daré un futuro. Entonces le dio una tarjeta. Y Cugat, a los 15 años, cuenta él, me subí a un barco solo y me fui a Nueva York, y cuando llegué, Caruso ya no estaba, ya se había marchado del hotel donde normalmente pernoctaba, vivía, y dice, como no tenía nadie, no conocía a nadie, me tuve que ir a dormir a Central Park con el estuche del violín como almohada, a merced de los peligros y de las travesuras que pudiera haber en una ciudad tan grande. Todo esto es mentira, empezando por el hecho de que Caruso no fue a tocar a La Habana hasta el 1920, cuando Cugat ya llevaba 5 años en Estados Unidos, y siguiendo con el hecho de que él había ido a Nueva York con toda su familia. Cuando yo busqué, los primeros datos que busqué, en Ellis Island, que era donde entraban todos los inmigrantes... Como si en el Padrino. Exacto, en El Padrino. Ahí está Cugat con sus 3 hermanos, con su padre, su madre, su tía, su abuela, toda la familia se fue para allá. Pero él necesita crear, y además no lo dice al principio, lo empieza a decir cuando Caruso ha muerto. Con lo cual ya nadie le puede contradecir. Ya no hay la posibilidad de que te aparezca el típico periodista, oye, que Caruso me ha dicho que no es verdad. No, ahí todo es mentira ya. Claro. No, pero ya ahí también tenía una ventaja, que era haber nacido, como decía su madre, el 1 de enero de 1900. Sí. Es decir, con el siglo, ¿no? Y eso su madre se lo decía, ya bastante hecho parirte el 1 de enero de 1900. O sea, con eso ya puedes tener una carrera. Me llama la atención en vuestros libros que las aproximaciones que hacen efectivamente no son condescendientes, es decir, pues eso, las cosas en su sitio. No. Pero también los libros tienen un morbo que te cagas, y están ahí a disposición. Que lo sepan. Luego firmamos aquí como salvajes, ¿no? Bolis y te pinta de todo. Ponéis el acento en las grietas, ¿no? Pero yo también detecto cierta ternura, es decir, tampoco no hacéis sangre, es decir, es verdad que, por ejemplo, me toma la nota cuando hablas de Angela Georgiou, pues, por ejemplo, Jesús dice, no hace falta buscar culpables salvo ella misma, un poco pues de su declive, ¿no? Es decir, que bueno, cuando hay que dar caña, pues se le da caña, pero detecto que estos pequeños divos, como tú has dicho, que en el fondo son tan frágiles, os mueven cierta ternura, ¿o no? Además, tú dices que los has conocido, ¿verdad? Sí, claro, los he conocido. Es que, claro, la condición de este libro, así como en Contar la música, no, era haberlos conocido a todos. Y luego, claro, tú has dicho que muy mal, Tony, descubrir mi edad, 32 años en el país, muy mal, porque ya esta gente no le voy a poder contar que tengo 40. Pues sí, son ya 3 generaciones de divos. Es decir, en divos está desde Teresa Berganza hasta Orlinsky, que tiene 32 o 33 años. Quería hacer un arco generacional para que vieran cómo ellos miraban al mundo, cómo ellos sufrían sus cosas, pero también cómo ellos defendían su arte y también su condición de divos. Es decir, el divo también es un término contradictorio y paradójico en sí. Es decir, es un término que nosotros decimos, es un divo, estamos pensando, un gilipollas, es insoportable. Pero sin embargo ellos lo que están obligados a hacer es a defender el divismo sobre el escenario como algo que es diferente, ¿no? Que no tiene parangón, que solo está reservado a unos elegidos, ¿no? Y en eso se esfuerzan, y con esa honestidad y honradez, y eso me enternece mucho, es verdad, esa necesidad de lavar, de fregar el lenguaje, un término que ha sido denostado y que se ha convertido en un término que da la vuelta, que se convierte en algo despreciable para cualquiera en la sociedad. Ellos se tienen que empeñar en darle la parte buena, y eso también es en el fondo son personajes muy solitarios en esas batallas, ¿no? Y eso sí me enternece, aunque tienen su, vamos, yo
no conviviría, no creo que pudiera convivir con cualquiera de ellos mucho, ¿no? Antes hablaba la doctora del oído perfecto y el sueño, como era lúcido. Mi mujer tiene las dos cosas. Vamos a ver. Estoy construyendo su leyenda, no es su leyenda, es realidad. Te lo puedo asegurar. Oye, Xavier Cugat, tú podías haber entrado con toda la caballería, manipulador, tratos con la mafia, viejo verde, etc. Y eso está ahí, eso está en el libro. Pero también, por otro lado, bueno, también lo pones en contexto. Incluso me llama la atención y me parece incluso valiente que en un momento dado, por ejemplo, cuando Cugat, creo que su tercera esposa, está Francine, la AVE, que tiene 18 años, Cugat es 2 años mayor que su padre, que lo comentas en el libro. Cuando él nos mete en la cabeza de esta muchacha, nos dice, está el combat entre las meves inseguretats y las meves ambicions, ¿no? Quiero decir, bueno, esta muchacha, bueno, también tiene sus ambiciones, es decir, que aquí no todo es blanco y todo es negro, y la pobre muchacha indefensa y el monstruoso Cugat, ¿no? Todo el mundo también, hay muchos juegos de ambición, ¿no? Es que nadie es blanco o negro, todos tenemos claroscuros, ¿no? Y cuando alguien es tan famoso y además tiene siempre entrevistas y tele, bueno, se ven más las costuras de la persona, ¿no? En este caso, claro, aquí hay una cosa que es importante, y es que Abby Lane, que es su tercera esposa, ellos se casan, Abby Lane tiene 20, cuando se casan, se conocen a los 18, se casan cuando ella tiene 20 y él 54 o 55 ya. Y ciertamente hay una atracción, pero no sabes exactamente si es una atracción física o es una admiración por el músico y por las ganas de cantar. Pero detrás de Abby Lane está su madre. Su madre quería ser artista y no puede ser, entonces la empuja a ella, ¿no? Y Abby Lane se deja llevar, digamos, y hasta que no se casan, durante 2 años, ella actúa siempre con la mamá detrás controlando. Pero ¿qué pasa? Cuando Cugat muere, en 1990, no llega a los 100 años, él quería vivir 100 años, nació el 1 de enero, como decía Jesús, de 1900, quería morir en el 31 de diciembre de 1999, no lo consigue, vive 90 años, que no está nada mal. Su hermano menor vivió 99 años, o sea que casi lo consiguió. Qué genética. Sí, todos los hermanos, eran 4, todos murieron a los 90 y algo. Pero cuando él muere, entonces Abby Lane publica una novela en clave que se llama ¿Dónde está el amor?, donde cuenta su vida y su historia con Xavier Cugat utilizando un nombre falso. Se llama Paco Castell, pero bueno, es un músico de Cataluña con el que actuó, ella ha empezado a los 18, o sea, uno ve claramente, y ahí cuando yo leí la novela pensé, bueno, es que ella tiene que tener su parte en este libro, porque en realidad todo lo que yo había aprendido de Cugat, para bien y para mal, ella lo cuestionaba, ¿no? Es cierto que un año antes, cuando le hacen un homenaje a Cugat en Girona, ella viene expresamente para actuar y actúa con él. O sea, no hay un resquemor, pero digamos algo que ha quedado en el pasado. Pero una vez muerto, y esto me parece todo un signo de respeto por su parte, una vez muerto Cugat, entonces ella se deja ir y yo pensaba, sí, tengo que contar esta parte de la historia también. Tú decías antes que estabas cerca de ellos. Yo he pasado tanto tiempo con Cugat que he tenido todo tipo de fases. Fases de admiración, fases de horror, fases de sentirme un secuestrado, ¿no? El síndrome de Estocolmo. ¿Qué hago yo con este señor? Ya no puedo más, ¿no? A mi mujer a veces le decía, oye, un día me verás entrar en casa con un chihuahua y no sabrás por qué. Bueno, hay una cosa que yo quiero comentar, que yo creo que a Jordi le pasa lo mismo aquí, que a mí, que no tanto nos gusta la música ya. A mí, los críticos, yo no soy crítico, yo soy un cronista musical, ¿vale? Entonces los críticos se espantan un poquito cuando yo les digo esto, que me dicen, oh, porque la música, digo, es que a mí la música no me interesa nada.
yo escribo en música, no me interesa nada. Se quedan así como diciendo, pero tú qué te has querido que les digo. A mí me interesan los músicos, pero la música no me interesa. Me interesa el ser humano que hay haciendo música. También como a ti, Tony, que he leído algunas cosas que has hecho a raíz de tu nuevo libro, que estoy deseando leer, y que dices que no, me pasa como a ti, me identifico contigo. Yo no tengo ni idea de música, no sabría, y soy incapaz, lo he intentado, la guitarra, el piano, nada, no, imposible, inútil. Entonces por eso nos fascina, porque estamos fascinados con esos personajes que hacen esa magia para nosotros, que tienen como 2 cabezas, 7 manos, un pianista, ¿no? Esa cosa dual, ¿no? De 2 almas partidas con una mano y otra, o sea, nos lleva literariamente a fantasear sobre cómo serán las cabezas de esas personas, y por eso yo también he hecho mucho periodismo dentro de la música, porque me fascina su visión del mundo, sus tormentos, sus paradojas, su ultrasensibilidad, y también cada uno, los directores de orquesta son de una manera, los pianistas son especialmente atormentados y riquísimos, ¿no? Los cantantes también, que tienen algo como de actores, ¿no? Los directores de orquesta, de directores o de escritores, de creadores de un mundo también, pero también con esa frustración de nosotros no, o sea, crear el sonido con la mano, ¿no? Con la mirada, con tal, un poco el mago, ¿no? Y eso sí que es lo que nos fascina. Yo creo que a Jordi también, ¿no? Sí, sin duda. Yo además soy nefasto para tocar, nunca... Sí. En realidad, cuando era... Son los 3. Sí, Tres antitenores. O sea, podríamos decir que los escritores somos músicos frustrados. Sí, bueno. Igual, ¿no? Y los músicos son escritores. Frustrados, por supuesto. Y cuando escribimos, hacemos música con las palabras. Eso es. Muy bien, gracias, Jordi. Me has consolado un huevo. De todas formas, hablando de divos, nosotros hemos escrito sobre músicos terrenales, ¿no? Pero yo lo que realmente he admirado en Jordi es que ha escrito sobre un músico celestial que se llama Messi. Eso sí que es música celestial, con el cuerpo, con las piernas, con el... Es música. Sí, bueno, tengo que decir, la aproximación a Cugato, a Messi, no es tan distinta. No. O sea, es convertir a alguien que es real y al que hemos visto en alguien que es de ficción, ¿no? Y que uno necesita inventar para poder poseerlo, ¿no? De alguna forma. Y en el caso de Messi era para recordar luego lo que, cuando deje de jugar, que ahora es como si hubiera dejado de jugar porque está muy lejos, pero poder recordarle en sus mejores momentos, y mi forma de hacerlo es a través de la palabra. Claro, nunca dejará de jugar porque tenemos la suerte de poderlo ver. Yo me tiro muchas veces. Meto en Instagram, que debo decir mucho Messi en la vida, y me salen muchos reels y digo, ¡hala lo que ha hecho! Y en eso es tremendo, pero es muy fascinante esa aproximación a ese gran misterio también, que no habla, pero lo dice todo. Sí, y fíjate... Lo dice todo, porque nos emociona todo. Eso es divismo. Ahora No puedes me has hecho... apistar la mirada. No, Eso es divismo puro. Y me has hecho recordar de una historia que se contaba, un momento en que se decía que Messi era autista y que era alguien que tenía encerrado en un mundo propio y tal. No es cierto. Eso lo decían los del Madrid, ¿no? Pero corría la leyenda de que esto además lo contaba, son estas leyendas que se van construyendo, ficciones, ¿no? Que estas ficciones necesitamos. Se decía que Ferran Adrià había ido a cocinar a casa de Messi y cuando estaba allí había visto como alguien le regalaba una guitarra, y ahí, como si nada, empezaba a tocar la guitarra. Le enseñaban 4 acordes y en 5 minutos estaba tocando la guitarra. Es falso, por supuesto que es falso, nadie aprende. No, yo me he creído, Bueno, porque tienes ganas de creerte al mito, claro. Es más agradable creértelo que no creértelo. Pero para mí es Mozart, tú lo comparas con Mozart. Sí, Picasso, digamos, en su género. Pero tiene claro. ese talento que no sabe, el misterio, que no sabemos de dónde viene. Yo lo he hablado esto mucho con Josep Pons, el maestro Pons, que es el director musical del
Decimos, hay músicos que podemos entender con una cierta lógica y sentido común de tal, pero hay dos que se nos escapan, que no sabemos y que ahí decimos, ahí entramos en un territorio que no sabemos explicar, que es Mozart y Wagner. Y además uno es la luz y el otro es la oscuridad. El Dios y el diablo, ¿no? En un territorio que hay algo que no podemos explicar. Y con Messi, a mí me pasa eso. Y además te odio porque me has robado una idea, porque yo ya que lo has escrito tú, ya no puedo. Yo fantaseaba con la idea de escribir un libro que se titulara Messi y yo. Pero no, ya no. Ya a esta altura. Cada cual tiene su Messi, ¿ya? Bueno, no se fíen de Jesús, de esta ternura hacia los vivos, porque de vez en cuando mete algunas directas. Fíjense un capítulo que tiene dedicado, dedicado al gran Plácido Domingo. Plácido Domingo, crónica de un declive estrambótico. Y donde tú intentas sacarle un poco, bueno, que se explique Plácido Domingo, y Plácido Domingo como que se va como escabullendo de una forma irritada del asunto y como bunkerizado, ¿no? Cuéntanos ese episodio. Jordi, siguiente pregunta. No, bueno, Plácido Domingo es eso, es alguien que ha construido una caída a la altura de su ascenso, ¿no? Es decir, hasta para caer tuvo que ser tan bestial como para ascender, ¿no? Entonces eso, otra contradicción, yo creo que todos los escritores escribimos sobre una contradicción y luego intentamos resolverla, pero no podemos. De ahí que tengamos la deuda con el Quijote, no podemos entender cuál era la lucidez o la locura del personaje. Y en eso también, para mí eso, yo seguía a Plácido durante 20 y tantos años y lo he visto mantenerse el ascenso era, ya lo conocí cuando era Dios, pero lo he visto luego caer y hundirse él solo, ¿no? Entonces he asistido a todo eso en primera línea de frente. Y además Plácido y yo no hemos tenido una buena relación, porque yo no me plegaba a decir que todo estaba perfecto, porque él es muy antiguo en su concepción de la construcción del mito, ¿no? y del personaje, y estaba obsesionado con que todos dijéramos que era una especie de santo. Él lo que quería era, había sido bendecido por 5 papas en vida y quería ser santo. Pero es imposible, porque ya hemos visto lo que hay. Es un personaje muy parecido al rey Juan Carlos. Yo hago el paralelismo, es exactamente igual, ¿no? Pero claro, si se hubiese retirado hace 5 años, hubiese tenido este problema, yo estoy seguro de que no. ¿Por qué? Porque él se empeñó en proseguir en el declive y nadie alrededor se atrevía a decirle, mira, Plácido, ya vale, ¿no? Entonces eso le llevó a la catástrofe al final. Yo ya al final de todo, después de haber asistido, después de la noticia aquella, a su regreso a Salzburgo, donde fue aclamado en una especie de guerra, no me gusta la palabra guerra cultural, pero una especie de lucha entre 2 hemisferios, que es América y Europa, ¿no? O sea, Plácido en Salzburgo era Dios y después de todo se le siguió aclamando como tal al volver, ¿no? Y ahí tuvo su tarde de gloria, que era muy impresionante, porque era una ópera como Hernani, que tenía muchas connotaciones con lo que había pasado, y era fascinante estar allí, poder hacer esa crónica. Y luego le hice una entrevista muy cruda, en la que yo le planteé, nada más entrar, decir, mira, Plácido, para que yo pueda preguntarte lo que te tengo que preguntar con toda la libertad, tú responder como quieras. Yo, cuando acabe esto, yo lo escribo, te voy a dejar la copia, tú sobre eso, si quieres matizar, esto estamos obligados a hacerlo en el periódico, que a los entrevistados les podemos dar una copia para que maticen. Sí, muchísimas gracias. Entonces, después de eso, vi cómo pasa muchas veces en los periódicos, que hay veces que tú te resistes o las puras declaraciones a veces tratas como de
de limar, para que no suene tan fuerte, ¿no? Y entonces, claro, cuando se lo di para que lo corrigiera, él insistía y lo aumentaba, ¿no? Y decía, este hombre tiene un problema de no entender en qué mundo está viviendo, ¿no? Entonces, como le pasa al rey Juan Carlos, que no entiende el mundo, el cambio tan dramático, tan súbito que ha habido en el mundo, ¿no? En la que personajes que antaño como ellos eran admirados por ciertas cosas, hoy son denostados precisamente por esas mismas cosas. Entonces, claro, es difícil entender en su mente que si durante 100 años, 200 años se han estado diciendo, venga, los hermanos, y ahora les digan, no, esto no se puede. Pero claro, métete en esa cabeza para entender ese mecanismo, ¿no? Entonces, sí, la relación fue tensa, pero fue tensa siempre. Y no por esto, fue porque yo simplemente decía, bueno, pues en algunas cosas está muy bien y en otras, pues patético, ¿no? Y nunca, siempre, además, estaba pendiente y siempre que me veía me lo decía, ¿por qué escribes esas cosas de mí? Digo, Plácido, esas cosas, también escribo otras que me parecen admirables. ¿Todo tiene que ser fascinante? No. Además, es una manera de construir el mito antimoderna, ¿no? Yo creo que la construcción del mito hoy, para mí, los grandes ejemplos son The Crown y la biografía de Steve Jobs, donde, aunque es una biografía autorizada, se le llena de mierda. Pero en los momentos claves, él es digamos, el gran visionario, ¿no? En The Crown igual. Hemos visto un personaje como la reina Isabel que se ha humanizado de una manera radical. O sea, su relación con su hermana era tremenda. Tenía un hijo favorito que era el peor de la familia. Todo, o sea, era radicalmente humana en sus sentimientos, la envidia, ese episodio con Jackie Kennedy, esa envidia que la tiene, porque se fijan, ¿qué tendrá esta, no? Tan humana, ¿no? Pero sin embargo, al final, ¿qué es lo que importa? En lo que importa es donde ella es realmente santificada. ¿Y cuál ha sido el efecto? El efecto es que la muerte de Isabel II prácticamente ha sido una elevación a los altares. ¿Por qué? Por muchas razones, pero entre otras y de forma muy mayoritaria por una cosa que se llama The Crown, que ellos mismos hubieron construir de esa manera, tan humana para elevarla después a los altares. Plácido ha sido incapaz de entender eso. El rey Juan Carlos es incapaz de entender eso. Pero bueno, pues son mitos que son villanos del siglo XX. Los otros serán héroes del siglo XXI. Jordi, ¿y cómo llevó Xavier Cugat su declive? Bueno, él entendía, es que contando lo de Plácido me hacía pensar porque él se negaba a aceptar el declive. Siempre lo que hizo toda su vida fue tergiversar. Cuando algo le iba mal, le daba la vuelta y hacía creer que le iba bien. Cuando hubo una época donde él, como violinista era un fracaso, entonces se convirtió en un caricaturista que además tocaba el violín. Y esto le funcionó durante 7 u 8 años en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles era caricaturista para Los Angeles Times. Cuando vuelve a triunfar con el violín, ya con la música popular en el Waldorf Astoria, entonces las caricaturas ya son un juego que tienen, ¿eh? Y esto lo va manteniendo. Cuando de nuevo empieza, claro, cada vez que se casa con una cantante nueva, es para relanzar la carrera. Y cada vez le dura menos, ¿eh? Con la cuarta esposa, que él decía que era la quinta, porque entre otras cosas se inventó una esposa que no era cierta, ¿no? A los 18, él dice que se casó a los 18 años con Rita Montaner, que era una soprano de Cuba, nieta de catalanes, pero no se casaron nunca, se estudiaron juntos cuando tenían 13 años, y luego él, a partir de los 50, dijo que era su primera esposa, pero no lo era. Pero bueno, su cuarta esposa, que era Charo Baeza, que hoy sigue viva, por cierto, todavía vive en Hawái,
Charo Baeza se casaron, él tenía 64, 65 y ella 18 también. Entonces se fueron a vivir a Las Vegas y Charo Baeza al cabo de 2 años se apartó de él y empezó a actuar con Jerry Lewis y Dean Martin. Y Cugat ahí, a los 65 años, si los casinos de Las Vegas ya no te contratan, como máximo los casinos de segunda fila de Las Vegas, ahí tienes un problema, ¿no? Entonces ahí se da cuenta y lo que hace es mandar una carta a un amigo de la Bisbal d'Empordà y le pidió, oye, búscame un terrenito en el Empordà donde yo pudiera hacerme una casa, que se vea al mar y tal. Pero en realidad, cuando vuelve, no se compra el terreno, se va a vivir al Ritz. Vivir al Hotel Ritz y se trae, lo único que se trae es el Rolls Royce dorado con la matrícula que pone Cugat, que está siempre aparcado frente al Ritz, y esta es su vida. Yo creo que él viene a morir, tiene 78 años, viene a morir, está cayéndose por todas partes, ha tenido un ictus y tal, pero aquí, ¿qué pasa? Llega justo en la transición, inicio de la transición, y este señor empieza a salir en la tele y revive, y la gente, y empieza a contar historias. Yo le di el nombre a Rita Hayworth, y además es el único que sabe pronunciar Rita Hayworth en España en ese momento, ¿no? Y Fred Astaire fue quien me dijo, ponte peluquín, Coogie, que si te pones peluquín vas a triunfar más. Estas historias él las va contando y todo el mundo queda alucinado, ¿no? Y entonces es cuando brilla de nuevo, y yo creo que los 10 años extra de su vida es esto. Con la situación además que tiene que ver con lo que tú decías también, era otra época, todo era distinto. Hay una entrevista en el programa Àngel Casas Show de TV3 para ver cómo funcionaba ese momento. La misma noche en que entrevista a Xavier Cugat, entrevista a Susan Sontag. Susan Sontag está volviendo de Sarajevo, donde ha montado un Beckett entre bombas, y les entrevista esa misma noche. Y Susan Sontag luego, en sus diarios, escribe: he estado en Barcelona en una televisión y me he encontrado con Xavier Cugat. Yo pensaba que ya había muerto hacía años. ¿No? Y es la dimensión de... Sí, yo creo que fue como un resurgimiento, como si hubiera resucitado para poder vivir esos años, y luego además con la sensación de haberse convertido en una parodia de sí mismo, o una caricatura, si tú quieres, con el Chihuahua, siempre cuando, por ejemplo, inaugura una exposición de dibujos en Girona y contrata a 2 modelos negras para que vayan con él en el Rolls Royce, ¿no? Como Cela. Claro, es que son arquetipos de un tipo de gente que ahora, por supuesto, estarían completamente cancelados hoy día, ¿no? Pero en ese momento era lo que se llevaba y lo que gustaba. Le preguntan en una entrevista, oye, defínenos, porque él, como ya no puede tocar, pinta cuadros, los cuadros en general bastante horrendos. Defínenos cómo es tu pintura. Y dice, mi pintura es pintura feliz. Bueno, pero no, unos hacen cubismo y yo hago cuguismo. Bueno, pues le queda... El rey del lema. Sí, ¿sabes? Tiene esta facilidad para atraer siempre, para ser simpático, que esto es algo importante. Bueno, realmente, claro, me fascina mucho en vuestros libros, pues eso, ¿no? Es estas letras de los dioses. Otro que vemos bastante agrietado, pero además es muy interesante cómo salva los muebles con oficio periodístico. Yo creo que ya es un artículo histórico, que es en las facultades de Ciencias de la Información, el artículo de Jesús Luis Mantilla cuando va a visitar a Pavarotti, y Pavarotti tiene un sueño, pero no es un sueño poético, sino que es que se le queda frito. Y claro, bueno, cuéntanos un poco ese momento histórico. No, eso fue una catástrofe, o sea, eso fue la historia de un fracaso que se convirtió en un éxito de milagro, ¿no? Que, bueno, yo era un joven principiante y me mandaron en el País Semanal a entrevistar a Luciano Pavarotti, y dije, bueno, pues nada, vamos para allá. A Módena, a su casa, porque ya estaba también muy en su declive, y al parecer soy el experto en declives. Y nada, pues yo llegué allí, estaba su casa llena de gente,
con su hija recién nacida, la última que tuvo, con su exsecretaria, que fue luego con su viuda y que conserva su legado. Y entonces nada, la hora eran las 10, él se presentó algo así como a las 11 menos cuarto en su propia casa. Yo estaba mirando el paisanaje cuando aparece él con una camisa hawaiana y unos shorts. Imaginaros, con sus 180 kilos, y dice buongiorno, y yo, pues nada, vamos para allá, maestro. Me meten al salón, tenía en el salón un salón impecable, pero encima de la chimenea un póster del Módena, el equipo de fútbol, y empiezo a hacer la entrevista. Yo tenía en esa época, no existían estos artilugios, y yo llevaba una grabadora, pero me había fallado muchas veces. Entonces yo grababa la entrevista, pero también tomaba notas. Y en ese impasse entre las que tomaba notas y tal, se hacía así. Entonces yo volvía a preguntar y se despertaba y respondía. Hasta que un momento tomé notas más de la cuenta y se quedó así. Y yo cuando hacía la pregunta se solía despertar, pero en ese caso se quedó. Y entonces dije, maestro, y dijo, se despertó así, como abruptamente, y dijo, perdone, es que mi padre ha muerto hace poco y estoy pasando una mala época. Y en eso llega su jefa de prensa y entra aterrada, porque sabía que eso podía pasar, porque no sé por qué les pusieron en esa condición. Y dicen, ¡ay, hay que dejar de tomar esas hierbas! Y entonces digo, maestro, si quiere, si está usted mal, no se preocupe, que lo dejamos. Yo pensando, me echan. Pero dice, no. Usted siga preguntando y tú, sí, ves que me duermo, me pellizcas la pierna. Pues vamos a ver cómo acaba. Entonces nada, ella pellizcando la pierna, yo preguntando, respondiendo lo que podía, que era monosílabos casi, acabamos la entrevista. Y yo salí de aquella casa diciendo, un viaje pagado, un hotel, un coche de alquiler, ¿cómo voy yo a decir que se ha dormido? Entonces en esa época estaba el Festival de Venecia y estaba Carlos Bollero, que es muy amigo mío, y estaba muy cerca, y yo decidí ir a llorar con Carlos, a decirle, Carlos, mira lo que me ha pasado. Entonces quedamos a tomar un café de 6.000 euros en la plaza de San Marcos, pero que me mereció la pena, porque cuando yo le estaba contando eso, Carlos se reía a más no poder. Y entonces entendimos los dos que había que contarlo todo, que así había pasado, estaba grabado y nadie podría decir nada. Entonces, claro, eso, cuando llegué a Madrid, me dijo mi jefe, ¿qué tal? Dije, se ha dormido. ¿Y cómo que se ha dormido? En la entrevista, dice, lo contarás, ¿no? Digo, claro. Entonces, conté todo, desde que llegó tarde, cómo llegó, desde pellízcame la pierna, desde que ha muerto mi padre, esas hierbitas, no sé qué. Y aquella entrevista se convirtió en un fenómeno tal que cuando se murió Pavarotti me llamaron hasta de Telecinco para que yo contara cuando se murió Pavarotti, que eso es el colmo en este país. Y entonces aquello se convirtió con la malicia también de mis jefes, que dijeron, ahora vamos a buscar eso, que iba a ser una entrevista al número, se convirtió en una portada porque encontraron una foto de Pavarotti que él estaba cantando, pero parece que está bostezando. Entonces titularon los cabrones de ellos, El sueño de Pavarotti. Y se convirtió en, pues eso, en mi primer fracaso éxito, sin esperarlo. ¿Y tú estabas escuchando una versión de Nessun Dorma, quizás? De Nessun Dorma, exactamente. Dije, mira qué bien ha tenido que ser él, ¿no? Pero esto es lo que tiene el periodismo, que
que el periodismo vas a hacer las cosas muchas veces pensando que va a pasar, va a ser así y todo va a ser fenomenal. Pero lo bueno es cuando ocurren estas cosas, que son los imprevistos, y yo ahora estoy deseando que la gente se me duerma, que me insulte, que lo puedo contar y lo voy a contar aunque no se lo crean, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues esa es la historia. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, como habéis visto, la música, pero los músicos dan mucho de sí, sobre todo cuando hay miradas penetrantes como las de Jordi Puntí y Jesús Ruiz Mantilla. Gracias por acompañarnos y Transversal continúa.